Dios te bendiga rica y abundantemente. Deseo de todo corazón que la abundancia, la prosperidad, la fe, el gozo sobreabunde, pero en cantidades industriales en tu vida. Dios te bendiga y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, pues donde nos acercamos a Dios, donde hablamos de Él, donde nos dejamos llenar de esa fe en medio de esta pandemia, porque Jesucristo nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy quiero iniciar con un tema pues que me encanta, de que estamos hablando de Jesús, continuar con esto que venimos hablando, porque Jesús es el Mesías prometido. Jesús es ese Mesías. Y la palabra Mesías, ¿qué significa entonces la palabra Mesías? La palabra Mesías quiere decir Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Cuando entonces hablamos del Mesías, hablamos de ese enviado, como vimos ayer, es el Salvador para liberar a un grupo de personas de la humanidad en general. ¿Y por qué muchos judíos no aceptan a Jesucristo y no lo aceptaron? Porque claro, Jesucristo ¿a qué vino? Como ese gran Mesías, a darnos libertad, a darnos liberación, a definitivamente a que nuestra vida ya no esté en esclavitud, porque Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere que tu vida experimente ese gozo y esa paz, porque Él es el Mesías. Pero ¿por qué para los judíos fue tan difícil entender esto? Pues yéndonos un poco a la historia, recordemos que Jesucristo llega cuando está bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano era el que tenía el poder sobre estas tierras. Y llega Jesucristo hablando de algo nuevo, hablando de esa libertad, de que Él como Hijo de Dios, de mostrarnos un camino. Por eso cuando los discípulos en Hechos le dicen al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando le hacen esta pregunta, Jesús ya ha resucitado. Jesús ya ha dado la vida por la humanidad y ha resucitado y se encuentra con estos discípulos. Y le responde Jesús, porque ellos estaban esperando que su Mesías les diera la libertad física, pero la libertad, pues como hemos aprendido, tú puedes estar en una cárcel y experimentar ser libre y experimentar la libertad, o tú puedes estar en un campo muy grande, muy inmenso, en una ciudad y sentirte esclavo y sentirte atado, porque la libertad, ¿dónde la disfrutamos? En el interior. Y entonces los discípulos le preguntaron, bueno Señor, ahora restaurarás el reino de Israel en ese tiempo, porque estaban esperando que el Mesías venía para Israel solamente. Jesús les responde y les dijo, pues no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo pues nos declara grandes cosas, y Él declara que Él es el Mesías prometido, que Él es el Mesías, es el Salvador, Él es el que nos va a dar la libertad, porque como vimos la palabra Mesías habla de alguien que nos da libertad, y dice la palabra de Dios un pasaje que me encanta y ojalá que lo visualicemos y que tú te empieces a imaginar. Y dice la Biblia que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por ellos, y vino a Nazaret donde se había criado, vino al lugar donde se había criado conforme a la costumbre. El día de reposo que hace Jesús, dice la Biblia, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ayudante y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él.
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí, ¿por qué quiero empezar a hablar de estas palabras maravillosas? Porque Jesús es el ungido, es el Mesías prometido, y aquí en esta porción Él se levanta y les dice: es que yo soy, y esta promesa se cumple en mi vida, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque es por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy, Hijo de Dios, esta porción, porque el Espíritu del Señor está sobre el eterno y maravilloso Dios, y en Jesucristo se cumplió, porque Él era el Mesías prometido. Y dice la palabra de Dios en Mateo, otra porción pues que me encanta, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí vinieron 2 discípulos de Juan el Bautista, porque Juan estaba en la cárcel, y les mandó decir: necesitamos saber algo, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Y Jesús les dijo: mire, yo les voy a responder con lo que ustedes ven y con lo que sus oídos oyen. Y empezó Jesús, hizo milagros, cómo los ciegos veían, cómo los cojos andaban, cómo los leprosos eran limpiados, cómo los sordos oían, cómo los muertos, dice la palabra de Dios en Mateo 11:5, eran resucitados, y cómo a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús, dice la Biblia: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Por eso, Hijo de Dios, en este tiempo, Jesucristo es el Mesías prometido. Jesucristo vino a darte libertad, Jesucristo a darte unción. Pero de pronto tú dices: ¿pero por qué libertad? Y yo me siento atado en mi trabajo, atado en mi área sentimental, yo me siento atado en mi salud. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, como dice la Biblia, no oímos la voz de Jesús, lo que Él quiere para tu vida, porque Dios vino a darte libertad, y Dios quiere definitivamente que trasciendas, que sueñes los sueños de Dios, que le pregunte a Jesús: Señor, ayúdame, porque claro, Jesús vino a darnos libertad, pero una cosa es la libertad y otra cosa es la liberación. Pero yo estoy seguro en que entre más trabajemos, esa libertad que nos dio el Mesías prometido, esa libertad de ser felices, de ser abundantes, de administrar nuestra propia vida, de que definitivamente confiemos en el Señor, como lo digo todos los días, confiemos en Él, pues nuestra vida pues va a mejorar, porque Jesús es el Mesías prometido es Él, y el Mesías es el ungido, el que vino a darnos libertad. Y hoy se cumple esta verdad, porque Él quiere predicar el año agradable del Señor. Hijo de Dios, Dios te bendiga rica, abundantemente. Desearte un día que tengas mucha prosperidad, mucha fe, mucha abundancia. Gracias por cada ofrenda, por cada diezmo que tú apartas para Dios. Gracias, porque a través de esto pues se mantiene esta obra. ¿Cómo se mantiene esta iglesia de Dios? Con los diezmos y las ofrendas que las personas apartan. Dios te bendiga rica y abundantemente. Desearte grandes, pero grandes bendiciones, que Dios abra esas ventanas de los cielos, que Dios bendiga tu vida, tu familia. Y bueno, recuerda, por favor, sé feliz porque tiene a Dios, porque tienes salud, porque tienes muchas cosas. Confía en Dios, confía. Y por favor recuerda que Jesús es el Mesías prometido. Mil bendiciones. Chao, chao.